Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aprendamos a crear una tabla calendario en Power BI. Si no dispones de Power BI, en mi blog encontrarás un enlace donde puedes descargártelo completamente gratis. Abrimos Power BI y se nos muestra la página de inicio, que es esta, donde aquí a la izquierda tenemos la vista de informe, la vista de tabla y la vista de modelo. Como podéis ver, está completamente vacío. Vamos a crear una tabla calendario desde cero. Para ello nos vamos a dirigir a tabla, nos vamos al icono de nueva tabla y ahora aquí le vamos a dar el nombre a nuestra tabla. Se va a llamar calendario, que va a ser igual en este caso, como no tenemos ningún informe, partimos desde cero, vamos a utilizar la expresión calendar. La expresión calendar tiene dos argumentos, la fecha inicio y la fecha fin, que la podemos escribir manualmente entre comillas. En este ejemplo yo voy a hacer el calendario del 2023. Cierro comillas, nuestra fecha inicio, coma, comillas, y ahora nuestra fecha fin, que va a ser el último día de nuestro año. Aceptamos y como podéis ver ya tenemos nuestras fechas desde el 1 de enero del 23 y si bajamos nos encontramos el 31 del 12 del 23. Esta forma de hacer la tabla, como he comentado, es porque estamos partiendo desde cero. Si tuviéramos un informe, podemos utilizar calendar auto o utilizar otras expresiones como la mínima fecha de nuestro informe y la fecha fin sería today, que sería la fecha actual. Por lo tanto, para mi entender, esa sería la mejor opción. En un próximo vídeo te enseñaré a relacionar tablas y ahí utilizaremos estas dos expresiones. Por el momento, vamos a crear nuestro calendario utilizando estas fechas fijas. Bien, ya tenemos nuestro calendario de todo el año. Le podemos cambiar el nombre. Le vamos a poner fecha. Y también le podemos cambiar el formato. Puesto que es un calendario y no necesito la hora, pues me voy a formato fecha y busco día, mes, año. Ya tenemos estrictamente nuestras fechas de todo el año 2023. Ahora vamos a ir agregando columnas para ir separando nuestro calendario. Para ello nos dirigimos al icono de nueva columna. Esta columna la vamos a llamar año y va a ser igual a la expresión year de nuestro calendario. Aquí lo tenemos, que contiene la fecha y cerramos paréntesis. Como podéis ver, ya tenemos el año incorporado a nuestra tabla calendario. Repetimos para los meses. La columna se va a llamar mes y va a ser igual a la expresión month de nuestro calendario de nuestra fecha. Cerramos y aceptamos.
Ya tenemos los meses. Para los días, la columna se va a llamar día y va a ser igual a day. Es mejor no apretar dos veces, puesto que si no me va a pasar como en el mes, que se me cierra y me da el error de que faltan parámetros. Y va a ser igual a calendario de nuestra fecha. Cerramos paréntesis. Ya tenemos el año, el mes y el día. Si lo que queremos es incorporar las semanas, nueva columna, semanas, esto ya cambia un poco, es igual a week num de nuestro calendario de fechas. Cerramos paréntesis y ya tenemos las semanas. Otro que también puede variar y también sería interesante tenerlo sería los trimestres. Nueva columna, trimestre, que será igual roundup, y aquí será igual a calendario, en este caso del mes, dividido entre 3, 0, y cerramos paréntesis, enter, y ya tenemos aquí nuestros 4 trimestres. Aceptar. Si queréis agregar más expresiones a vuestro calendario, os podéis dirigir a mi blog y en un artículo que tengo publicado de cómo crear una tabla calendario en Power BI encontraréis cómo crear vuestra tabla calendario y algunas de las expresiones más utilizadas y otras menos comunes, pero que también os pueden servir de ayuda. Volviendo a Power BI, ya disponemos de una tabla calendario con los años, días, semanas, meses, trimestre, y si nos vamos a vista modelo, disponemos aquí ya de nuestra tabla calendario. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. Hasta pronto.